Muy buenos días, estimados amigos. El día de hoy tenemos el honor de contar con la doctora Giovanna Santamarilla. Ella es médica internista. Gracias a FENEDIF y a Heredity por permitirnos obtener este espacio. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema muy relevante a la actualidad, que es la fatiga crónica y dentro de ello la fibromialgia. Sabemos que la fibromialgia empezó acuñada en el año 1904 por el doctor Gowers, que le puso el nombre de fibrositis pensando que era una inflamación del músculo. Más adelante, el doctor Hensch en el año de 1976 le acuñó el término fibromialgia, que en un congreso en el cual él participó. Y posteriormente, desde el año de 1987, fue establecida ya como una enfermedad por la Asociación Médica Americana, y para el año más adelante pues se establecieron ya los criterios diagnósticos para esta enfermedad. Doctora, buenos días, bienvenida a este espacio. Nos gustaría en primer lugar conocer un poco de usted, por favor. Mucho gusto, gracias por la invitación a participar. Yo soy médica especialista en medicina interna con 25 años de trayectoria al servicio de mis pacientes, y dentro del área de la medicina interna desde hace 5 años además estoy dedicada a realizar y me estoy formando y estoy por terminar ya esta segunda subespecialidad, que es la medicina funcional, porque dentro del área de la medicina interna había, y dentro de la medicina convencional había muchas cosas que todavía no tenían tanta explicación, y dentro de esas está la fibromialgia. Así que, pues sí, he tenido la oportunidad de trabajar con pacientes con este tipo de enfermedades, esas y otras enfermedades reumáticas. Yo realizo mi práctica profesional como médico particular en mi consulta privada, pero también atiendo a los pacientes en la Nova Clínica Santa Cecilia. Ahí es donde trabajo, y ocasionalmente, en algunos casos, también los atiendo en el Hospital de los Valles. Pero más realmente es en la Nova Clínica Santa Cecilia, ahí es donde estoy. Perfecto, ahí la pueden conseguir a la doctora, muy importante. Cuando hablamos de fibromialgia, en algunas ocasiones viene esta cuestión de si nosotros nos preparamos para un evento como una maratón, por ejemplo, llevamos a los amigos, llevamos a la familia, nos hacen barras, sentimos la adrenalina y esperamos el pitazo para poder partir a esta competencia, que más o menos sería la representación de la vida con todas las actividades que queremos hacer. Pero llegado el momento cuando toda la gente empieza a correr, la persona que tiene fibromialgia o fatiga crónica no lo hace porque empieza a tener dificultades justamente. Entonces de ahí viene el término que mientras la gente celebra el movimiento, las personas con fibromialgia no lo pueden vivir de esta manera. Y el dolor, sabemos que no se lo puede medir de manera objetiva, tiene algunos elementos subjetivos para poder medirlos. Y llega o ha llegado a ser de una u otra manera invisibilizada. Nos gustaría empezar por preguntarle respecto al concepto y a propósito de la medicina funcional también. Vamos a hablar un poco de esto porque tiene mucho que ver en realidad para el desarrollo de estas condiciones. Yo soy también apasionado de la medicina funcional, y dentro de la genética, con la epigenética, se están explicando muchos elementos que nos llevan a conocer esto que en la medicina, como hablaba la doctora, no se lo había dado una explicación, no había un porqué. Y muchas veces nos quedamos en el idiopático. Si es idiopático, no sabemos y toca investigar más. ¿Qué sería la fibromialgia? Para que nos puedan entender las personas que están del otro lado de la pantalla. Bueno, tenemos que entender que la fibromialgia se caracteriza fundamentalmente por dolor muscular, dolor de los tendones y dolor a nivel de los tejidos que están circundantes a nuestras estructuras del tejido conjuntivo, que nosotros llamamos. Y ese dolor es un dolor, no es un dolor agudo, es un dolor que tiene por lo menos un periodo de más de 3 meses de duración, y que está asociado también a cambios en el comportamiento y a trastornos del sueño. Fundamentalmente, en cuanto a trastornos del sueño, el paciente lo que más suele padecer son problemas de insomnio.
Además, existen otras características. Se asocia fundamentalmente a problemas gastrointestinales. El paciente a veces aqueja síntomas similares a los de un intestino irritable. Trastornos de motilidad en el movimiento del intestino, puede haber estadios de estreñimiento que alternan con periodos de exacerbación más bien de diarrea, dolor que se presenta en la parte baja del vientre, y también puede estar asociado a manifestaciones en cuanto a al componente urogenital. El paciente puede presentar manifestaciones como de cistitis, de dolor, de ardor, que no están asociadas a ningún proceso infeccioso en ese momento. ¿Por qué se la llama enfermedad invisible? ¿Por qué se la conoce como una enfermedad invisible? Bueno, se la apodaba de esa manera precisamente porque, como tú decías, Boris, el dolor, nosotros no tenemos una forma pragmática de poder decir si el pinchazo que yo siento a ti te duele más o a mí me duele menos. De hecho, se considera hasta ahora dentro del pensamiento de la medicina convencional, se considera que todavía no hay una explicación clara para la fibromialgia, y se piensa que las personas que tienen la enfermedad, que padecen de esta enfermedad, lo que tienen es a nivel cerebral una mayor susceptibilidad a sentir el dolor. Entonces, esto no es medible. Yo no puedo saber si mi cerebro está como más predestinado al momento de recibir una situación traumática, responder con mayor dolor ante esa situación en relación a los miembros de mi propia familia, por ejemplo. Y ahí justamente hay en genética nosotros hablamos que hay enfermedades que son más prevalentes en varones, más prevalentes en mujeres. Y dentro de la fibromialgia a nivel mundial, sabemos que el ratio mujer-varón es mucho mayor. Y ahí hay diferentes temas que tenemos. Lo uno es que se estudia un poco más en la mujer, se estudia un poco menos en el caso de los varones. En el caso de las mujeres en ocasiones se los asocia, y hay muchas condiciones que se asocian a las mujeres a los cambios hormonales. ¿Qué hay detrás de esto en el conocimiento justamente y en la experiencia y en los estudios que se han ido dando paulatinamente y que han salido a la actualidad? ¿Por qué puede este tipo de enfermedad afectar más a los varones? A las mujeres, perdón. ¿Por qué los varones pueden estar menos afectados? Y si eso sería real o habría algo que nos faltaría para poder decir que varones y mujeres tenemos la misma susceptibilidad justamente que hablábamos. Bueno, esto a mí me parece que es bastante interesante porque, bueno, las estadísticas a nivel mundial hablan, por ejemplo, España manifiesta que en sus cuadros estadísticos que el porcentaje de pacientes con fibromialgia llega a ser de hasta un 6-7%. En el Ecuador yo revisé algún estudio que había sido realizado por la Universidad de Manabí, y ellos hay una variabilidad de una prevalencia que va de un 0,3 a un 6,9%. Y al compararnos, en realidad la mayor prevalencia en la relación es de 7-1 con los varones. Y antes se consideraba que esta era una enfermedad típica de las mujeres porque se asociaba sobre todo a cambios muy parecidos a los que se dan en la menopausia, cambios de la sensibilidad, cambios del humor, cambios en el sueño. Pero realmente yo más bien pienso que lo que está influyendo aquí es la forma en la que nos manifestamos. Tal vez culturalmente los varones tienen menos tendencia a manifestar sus molestias y tienen otras formas de canalizar sus experiencias en cuanto a las situaciones de dolor, cosa que no sucede en relación a las mujeres. Y yo pienso que esto también podría estar asociado al hecho de que las mujeres siempre han tenido culturalmente han estado más bien destinadas a estar dentro de casa, y eso las hizo tal vez ser más perceptivas en relación a sus propios dolores. Entonces yo creo que es más bien eso, porque hoy se acepta que la fibromialgia no solo está presente en las mujeres, también está presente en los varones, y no solo y puede estar presente también en niños o en adolescentes. O sea, no es una situación específica de las mujeres. Yo creo que es más bien una cuestión de cómo se ha comunicado y de cómo ha sido la capacidad de expresión. Perdón, Boris, tenemos dos preguntas desde el público. La primera es si hay una edad específica para determinar
que existe fibromialgia. Y la segunda es si es una situación discapacitante o no, o debería ser considerada una discapacidad. Empecemos contigo. Ya. Bueno, no existe, como acabamos de decir, no existe una edad específica. Se considera que el rango de mayor prevalencia va en mujeres entre los 20 y los 40 años, y en algunas estadísticas se habla hasta los 60 años, que es más o menos el tiempo que empieza la menopausia, pero puede presentarse también en adolescentes, también puede presentarse en niños y en hombres o en mujeres. Más prevalente en mujeres, pero también puede presentarse en varones. Aparte de esto, la cuestión de si puede considerarse o no una discapacidad tiene que ver sobre todo con las implicaciones que tiene en el ámbito social, ¿no? Si cualquier condición llega a interrumpir la vida cotidiana de una persona, ya sea en sus estudios, en su trabajo, indudablemente va a ser una limitante y tiene que ser considerada dentro del tema de discapacidades. Hay muchos países, justamente por este término de que se usaba antes de invisible o que no se puede medir, cuyos médicos o incluso las empresas no pueden saber si una persona está diciendo la verdad, está sintiendo con dolor o no. Eso es lo que la hace mucho más complejo y es lo que hace un poco más difícil que se pueda llegar a dar algún tema de un certificado de discapacidad y el tema laboral. Muchas personas terminan en despidos por esta condición, con la baja posibilidad de posteriormente poder obtener un trabajo. Llegado a este punto, me gustaría saber un poco respecto a mitos que hayas escuchado, en este caso respecto a la... Porque hay muchas ocasiones donde dicen, no, se está haciendo, es para llamar la atención, o es porque está deprimido y quiere que le vean, quiere que le presten atención, pero en realidad no está sintiendo ningún dolor. Entonces, mira, ¿cuál es la situación? Anteriormente incluso se consideraba que la fibromialgia era una enfermedad solamente de la clase social media y media alta, porque eran las mujeres que sí podían quejarse, o que sí podían o que tenían acceso a poder hacer un poco de reclamo en cuanto a su condición de salud. Porque la madre, en cambio, que tiene que trabajar, que tiene que atender a sus hijos, que no tiene nada, ninguna otra persona que le pueda ayudar, por ejemplo, dentro de la casa, se volvía complejo para ella poder quejarse porque le tocaba hacerlo a ella misma. Pero hoy pues existen en relación a eso este tipo de mitos, que por ejemplo solo es una patología propia de ese tipo de clases sociales. Otro de los mitos que también podemos entender es que, claro, se vuelve complicado porque parte de la fibromialgia, cuando una persona tiene dolor, cuando una persona no puede trabajar ni rendir dentro de su ámbito personal, dentro de su ámbito laboral, cuando se ve bloqueada su capacidad de interacción social, eso genera aislamiento social, y el aislamiento ocasiona depresión. Entonces, a la par, entramos como en un círculo en que el dolor me genera depresión o la depresión me ha generado dolor. La fibromialgia de hecho es un diagnóstico que nosotros lo establecemos por descarte, ¿no? Por descarte, y yo creo que ahora existen muchísimas herramientas que nos permitirían incluso establecer no solo el descarte de otras patologías reumatológicas, sino también el descarte de otras patologías, por ejemplo, de toxicidad a metales, el descarte de algún problema genético que exista de fondo, que se está manifestando recién en la etapa de la edad de la adolescencia o de la edad adulta, por descarte de alteraciones en el componente de la mitocondria, que esa es una de las que es la fuente energética de nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que ahí es donde vienen los mitos. Eso por un lado. Y por otro lado, porque pues anteriormente se hablaba hasta hace 15 años, para poder hacer el diagnóstico, nosotros teníamos que establecer puntos gatillantes en el paciente. Y el paciente tenía que tener 6 de los 18 puntos gatillantes, pero había pacientes que no tenían esos puntos gatillantes. Sin embargo, sí presentaban otra serie de manifestaciones, como por ejemplo trastornos gastrointestinales que no estaban justificados por ninguna causa orgánica, o problemas en la zona urinaria que tampoco tenían esa manifestación. Y claro, si el paciente, por ejemplo, un paciente depresivo a veces no necesariamente llega al consultorio con la cara triste, sin arreglo personal. Muchas veces hay pacientes que están depresivos y por fuera lucen bien, pero por dentro están completamente devastados. Entonces,
todas esas cosas sí generan a veces dificultad y claro, el paciente con fibromialgia requiere en muchas ocasiones un manejo integral. Una pregunta, perdón, Boris. Ahora que, doctora, usted nombraba el tema de las mitocondrias, que son lo que genera la energía en el cuerpo. Hay uno de nuestros usuarios que nos pregunta si el sueño y la concentración se ven afectados por el tema de la fibromialgia. Sí, justamente hay estas dos cuestiones, ¿no? Personas con depresión que tendrían como mayor susceptibilidad, personas que tienen una poca cantidad de sueño, el estrés. Y dentro de ello nos vamos un poco más hacia atrás, la parte etiológica. A día de hoy hay muchos estudios que se han hecho en este sentido. Y dentro de genética nosotros tenemos algo que llamamos enfermedades multifactoriales. Las enfermedades multifactoriales, a diferencia de las enfermedades que son netamente genéticas, son aquellas en las cuales existen muchos genes que pueden estar involucrados, que por sí solos no van a llegar a causar la enfermedad. Hay algunos genes que se han investigado y dentro de ella la parte epigenética justamente juega un papel importante con hipometilaciones del ADN, para algunos genes que tienen que ver con la respuesta del estrés, con la sinapsis neuronal, con la reparación del ADN, que a través de estos estudios de genoma completo se ha visto que tienen un rol importante y están presentes en muchas personas que tienen y desarrollan la fibromialgia. Y se habla que hasta en el 50% de los casos hay un 50% de probabilidades de una susceptibilidad genética, pero esta susceptibilidad genética no viene dada por genes que yo los tengo desde el nacimiento, y ahí viene la otra parte, que es el medio ambiente. Cómo influye el medio ambiente en el desarrollo de la salud y la enfermedad de una persona. Ahí es donde entra actualmente la medicina funcional, porque cuando hablamos de epigenética hablamos de todas estas modificaciones que se suceden, pero de manera individual. Yo como persona dentro de una familia tengo ciertos hábitos que los heredo. Yo siempre digo a los pacientes y en general no solo heredamos genes, heredamos hábitos también, los hábitos de sueño, hábitos alimenticios, de ejercicio, pero también los hábitos que nos van a llegar a perjudicar en este tema. Y ahí vamos a entrar un poco en la medicina funcional. Doctora, si nos puede hablar de cómo la medicina funcional está cambiando el manejo de esta enfermedad. Muchas ocasiones se dice que es una enfermedad que no tiene cura. A día de hoy esto pues se está revolucionando, porque hay muchas enfermedades que anteriormente no tenían cura aparentemente, pero a día de hoy sí se está modificando y se está cambiando el curso de estas enfermedades. Bueno, en mi consultorio de práctica privada he recibido muchos pacientes con diagnósticos de fibromialgia, por ejemplo, a los que nunca se les hizo una dosificación de vitamina D, porque no se le daba la importancia suficiente a la medida de esta vitamina, que se considera como una hormona dentro del cuerpo y que juega un papel fundamental en el movimiento muscular. Si nosotros no entendiéramos, por ejemplo, que esta vitamina nos ayuda al movimiento de las fibras de actina y de miosina, que son las que realizan, que le dan la capacidad del movimiento de nuestros músculos, y que ese déficit de esa vitamina en nuestro cuerpo va a generar debilidad y va a generar dolor y va a generar depresión y va a alterar también nuestra capacidad de poder dormir y va a generar cambios en nuestro comportamiento. Entonces, síntomas que son muy similares a los que se es tener una fibromialgia. Entonces, yo sí pienso que en la actualidad, gracias a los conocimientos respaldados con avales ya de estudios, nosotros actualmente sí podemos decir que a través de la medicina funcional podemos ayudarle al paciente a poder en realidad determinar si se trata realmente de una fibromialgia, donde todos sus exámenes, tanto los exámenes analíticos como también los exámenes de vitaminas, como los exámenes de carga tóxica que tiene un paciente, en realidad son normales, y cosa que no suele suceder, y entonces ahí sí entraría como un diagnóstico de una fibromialgia. Entonces, claro, desde la medicina funcional, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Primerito, lo que tenemos que hacer es hacer una limpieza del cuerpo. Lo que nosotros hacemos primeramente es remover todas las sustancias tóxicas que existen dentro de nuestro cuerpo. Y para eso hacemos un análisis de cuáles son las sustancias tóxicas a las que estamos expuestos. Muchas personas consideran que las sustancias tóxicas solo se encuentran en el trabajo, pero eso no suele pasar.
De sustancias tóxicas, por ejemplo, estamos expuestos todos, desde que nos levantamos, desde el aire que respiramos, desde las luces a las que estamos expuestos, los alimentos que nosotros ingerimos y con todas las sustancias que utilizamos en el día a día. Si, por ejemplo, entendiéramos que las mujeres, hay estudios que establecen, desde que nos levantamos hasta que salimos para irnos al trabajo, las mujeres utilizamos cerca de 16 productos diferentes, en el shampoo, en el perfume, en los maquillajes, en todas las cosas que utilizamos en el día a día, el desodorante. Y cada una de estas sustancias tienen cierta cantidad de metales pesados en su interior, y lo que estamos nosotros generando es, al colocarlos dentro de nuestra piel, al colocarlos en el cuero cabelludo, por ejemplo, lo que hacemos es integrarlos dentro de nuestro cuerpo, y a la larga estas sustancias van sumándose y van a dar un nivel de carga tóxica que cada uno manejamos. Tomemos en consideración que dependiendo del tipo de trabajo que realicemos, cada uno estaremos expuesto a otra carga de sustancias tóxicas en algunos casos. Por ejemplo, las radiaciones es otro de los factores que van a influir directamente en todo mi cuerpo y también en la parte osteomuscular. Luego, depende del trabajo que yo realice. Si una persona, por ejemplo, es sedentaria, si su trabajo consiste en estar sentado y en estar sentado en su oficina durante las horas en las que el sol está afuera expuesto, entonces cuando esa persona no va a recibir, por ejemplo, no va a estar expuesta al sol, y su capacidad para poder moverse dentro de un trabajo sedentario va a ser limitada. Y cada vez que yo no me muevo, por lo menos cada 1 o cada 2 horas, que es lo adecuado, no necesito ir a correr, pero sí necesito hacer las denominadas pausas activas, que lo que hacen es estimular mi movimiento, que lo que hacen es ayudar a que mis fibras musculares tomen contacto con mi ser interior, y de esa manera yo logro activar todo lo que es mi sistema de neurotransmisores que me ayudan a mí a mantenerme en equilibrio en cuanto a elasticidad, en cuanto a felicidad y en cuanto a una capacidad muscular que sea óptima. Entonces, una vez que salimos del trabajo, una vez que nos encontramos dentro del trabajo, dependerá también dónde comemos, hablando en un día a día. Entonces, claro, no va a ser lo mismo que yo me sirva alimentos que tengan una condición equilibrada dentro de mi cuerpo, equilibrada en un plato, a que yo haga una carga alta, por ejemplo, de alimentos ultraprocesados o de una carga alta de almidones dentro de mi cuerpo. Y eso suele ser lo que tiene, por ejemplo, un almuerzo convencional afuera. Tenemos muy poquita cantidad de proteína, una escasa cantidad de vegetales a los que sí les gusta comer vegetales, y muchas veces viene cargada de altas porciones de almidón. Si es que yo paso sentado todo el tiempo y yo ingiero ese tipo de alimento, lo que voy a hacer simplemente es aumentar la cantidad de calorías dentro de mi cuerpo, y si encima de eso no me muevo, lo que estoy generando precisamente es una condición de sinestesia dentro de mi cuerpo. Y por lo tanto, no es que venga la fibromialgia, pero lo que estoy haciendo es causando, abonando un terreno perfecto, no solo para ese tipo de enfermedades, sino para todos los otros tipos de enfermedades en general. Entonces, desde el punto de vista de la medicina funcional, lo que hacemos precisamente es ir a las raíces de donde estaban las enfermedades. ¿Y dónde están? Primero, en remover todas estas sustancias tóxicas de nuestro cuerpo, remover también pensamientos, porque muchas veces lo que nosotros hacemos es, a través de tanta información que ahora tenemos, mucha buena, mucha no, con un muy buen discernimiento y no siempre muy efectiva, nos cargamos de situaciones en el día a día, y lo que hacemos es cargar también nuestros pensamientos, y al cargar nuestros pensamientos enfermamos también al resto de nuestro cuerpo. Si a eso le asociamos hábitos tóxicos, el estar todo el tiempo sentado, el no realizar actividad física, eso tenemos que hacer en la primera fase de los tratamientos o de la investigación de un paciente, que es la remoción. Una vez que hacemos la remoción de todos estos factores, entonces ahí pasamos al siguiente paso, que es repoblar todo aquello que hemos visto que no está funcionando bien. Y dentro de lo que removemos, por cierto, lo que hacemos es buscar cómo está la parte intestinal, que es la parte fundamental por donde empiezan una gran cantidad de nuestras enfermedades. Justamente a día de hoy sabemos que el 80% de la salud de una persona está en lo que come en el día a día. Porque muchas veces las personas, por la misma situación del trabajo,
el ejercicio puede que no sea constante, pero todas las personas todos los días sí comemos, desayuno, almuerzo, cena, y es ahí donde inicia esta exposición crónica, como justamente mencionabas, ya que los niños actualmente desde las etapas muy pequeñitas están siendo expuestos a muchos ultraprocesados, incluso las mismas papillas actualmente que existen a día de hoy, es un elemento y un factor de riesgo. Sabemos que la microbiota actualmente está jugando un rol importante para poder explicar muchas enfermedades, tanto funcionales como del aspecto psicológico también. La dieta influye en el desarrollo de si una persona puede tener una depresión, si la misma cuestión de los hábitos de sueño, ¿no? Hay personas que por ciertas características que tienen, pues pueden verse afectados por el tipo de alimento que tengan. Pero sabemos que esta recolonización de la flora viene dada justamente por el tipo de alimento, por el tipo de comida que tenemos. Si comemos en mayor cantidad almidones, pues esa va a ser la flora intestinal que tenemos. Y sabemos a día de hoy que muchos de ellos pueden liberar sustancias proinflamatorias, y desde ahí se habla de la comida chatarra, entre comillas, pero en general los hábitos alimenticios que tenemos. En Ecuador, como tal, tenemos como tradicionalmente muchos platos que nutricionalmente pues vienen cargados de almidones, ¿no? Nos pegamos a algún plato ecuatoriano, son como 3-4 almidones más una porción pequeña de proteína, y cambiar esto puede ser bastante complejo, bastante difícil, porque muchas personas dicen, bueno, pero es natural, no me estoy comiendo algo procesado. Y de ahí hablamos también de la calidad, ¿no? De la calidad de cómo tiene que estar repartido este plato, y tratar a los niños de envolverlos en esto desde temprana edad, porque a día de hoy incluso en las colaciones es mucho más fácil enviar paquetes todos sellados, procesados desde el yogur. Incluso el yogur actualmente se está hablando que todos estos yogures que son comerciales no tendrían el mismo efecto para los yogures con el tipo de fermento que se hacía antes, que era en la casa. ¿Qué decirles a las personas y a los papás para la exposición a este tipo de productos a los niños, que actualmente pues viene desde antes, desde la etapa prenatal? Cuando hablamos de epigenética, en el ámbito de la genética, yo siempre les digo que la epigenética se puede heredar. Hasta unas 3 generaciones se pueden heredar estos cambios epigenéticos. Lo cual quiere decir que lo que nosotros hagamos puede repercutir en nuestros nietos. Y lo que hicieron nuestros abuelos puede estar repercutiendo en la salud de nosotros, muy aparte de todos estos hábitos que tengamos. De ahí la importancia de poder establecer hábitos adecuados que puedan exponer en menor proporción a las personas a todas estas sustancias. Como bien decías, la cuestión de los hábitos tóxicos no solo está dado por personas que vivan en lugares cerca de donde haya radiación o este tipo de cosas, sino estamos expuestos en el día a día, y dentro de ello pues el maquillaje y muchos elementos son, e incluso se está hablando actualmente de la ropa, que hay ciertas sustancias químicas que vienen en la ropa, en los tintes igual de las mujeres, que están detrás del desarrollo de estas condiciones. Y eliminar esto pues es uno de los primeros pasos para poder tratarlo. En los niños, ¿cómo se podría prevenir? O si se podría prevenir de alguna forma en términos generales en todas las poblaciones o no, a través de esto, y luego para ver qué otros marcadores se están teniendo a día de hoy en cuenta al momento de realizar el estudio, y poder visibilizar un poco en el aspecto biológico. La fibromialgia. Bueno, a ver, yo qué considero, una de las maneras de poder hacer prevención de la fibromialgia, como de cualquier otra patología, es buscar un ambiente sano desde dentro del hogar, o dentro del lugar donde nosotros estamos creciendo, y que sea nuestro hogar. Y para eso, pues en el caso de prevención para los niños, yo que considero que los responsables de ahí somos los padres, pues somos los padres que traemos acá al mundo a enfrentar una nueva situación a nuestros hijos. Por lo tanto, los hijos son lo que los padres van a comer, y todos somos lo que nosotros comemos.
Tú decías bien que los hijos heredan la misma costumbre y por lo tanto, si nosotros queremos hacer un cambio y una prevención para los hijos, los que tenemos que hacer el cambio somos los papás. Es decir, necesitamos brindarles ambientes seguros donde los hijos reciban alimentos de buena calidad, donde nosotros les enseñemos a comer, no por lo que nos gusta, sino por el valor que tienen esos alimentos. Y para eso es importante que nosotros también asignemos un tiempo para establecer cuáles son los menús que, por ejemplo, vamos a preparar durante la semana. Si es una persona la que se encarga de la preparación de nuestros alimentos, tendremos que determinar qué es lo que vamos a preparar y cómo lo vamos a organizar. Y para eso muchas veces, si nosotros no lo conocemos, pues necesitamos buscar una instrucción de forma adecuada. Para eso tenemos mecanismos de asesoramiento que sean realmente verificados. Que considero que ese sería un valor importante. Eso por un lado en cuanto a alimentación. Y pues como estas enfermedades como todas las enfermedades tienen un vínculo importante en la parte emocional, los padres estamos llamados a crear ambientes seguros, donde procuremos establecer relaciones que sean duraderas, que sean verdaderas, que sean de integración, donde los hijos puedan crecer en un ambiente saludable, donde se sientan afirmados, donde se sientan revalorados. Estimular el desarrollo, por ejemplo, de actividades deportivas. Actualmente, por la situación de presión social, por la violencia que existe, la posibilidad de que los hijos salgan a jugar libremente a los parques, eso no se da, pero necesitamos buscar redes de apoyo, que es una de las cosas que considero. Yo creo que hay que buscar ambientes donde ellos puedan desarrollar, si es que no es en sus propias escuelas, donde ellos puedan realizar actividad física y no solamente buscando que ellos la realicen, sino nosotros dándoles el ejemplo para que ellos puedan realizarla. Entonces, si nosotros infundimos nuestros estilos de vida saludable, vamos a evitar enfermedades como la fibromialgia y otras enfermedades a la par. Doctora, tenemos una pregunta. ¿Qué clase de especialistas pueden diagnosticar la fibromialgia? Y si ya hay un diagnóstico, también nos indica una usuaria que quizá el acceso a la medicación es muy alto. ¿Cómo se podría coayudar para que los pacientes que ya han sido diagnosticados puedan acceder a una medicina efectiva y así mejorar su calidad de vida? Bueno, la fibromialgia, como el problema fundamental es un diagnóstico de descarte, sí podría ser, realmente debemos considerar que se requiere de la evaluación o de la realización de ciertas pruebas generales, ¿no? Y también pruebas, en algunos casos, sobre todo de pruebas endócrinas, porque necesitamos realizar otras pruebas de tipo reumatológico para descartar enfermedades de tipo inflamatorio. Entonces, los especialistas que están llamados para eso, para hacer los estudios, pues tenemos aquí de la mano de los médicos internistas y del médico reumatólogo, pero realmente con quien tiene contacto primario un paciente es con el médico de atención, con el médico general y con un médico de medicina familiar. Entonces, ellos son los que van a establecer la sospecha diagnóstica y probablemente ya inicien un estudio inicial, ya realicen un estudio inicial. ¿Sí? Eso sería la primera condición. Y sí, en efecto, el tratamiento fundamental en la fibromialgia está establecido fundamentalmente, primero, con la utilización de analgésicos, que el uso de analgésicos va a variar de acuerdo al nivel de dolor que el paciente presente. Entonces, se trata de evitar el uso de opiáceos porque estos pueden más bien causar complicaciones a futuro. Se asocia también el uso de antidepresivos y va a depender también de la condición del paciente, de los factores asociados que tenga para la utilización de los antidepresivos. Pero fundamentalmente lo que necesita el paciente es la realización de actividad física, pero no va a ser cualquier actividad física, sino va a ser una actividad física que sea progresiva, paulatina, con periodos de espera. Y aparte de la actividad física, hoy se aceptan otro tipo de terapias alternativas, ¿no? Entre esas, el apoyo tal vez de un psicólogo, en algunos casos tal vez se necesita el apoyo de un psiquiatra, o tal vez se necesita el apoyo de grupos
de soporte, de ayuda, donde los pacientes puedan compartir sus experiencias, donde puedan hacer descargas emocionales y claro, lo óptimo sería poder tener todo a la par. Lastimosamente dentro de nuestros sistemas de salud se vuelve bastante complejo porque lo adecuado sería poder tener todo al mismo momento para que el paciente pueda salir y emerger de la manera más rápida. Pero eso no, a veces en un sentido óptimo no se llega a dar. Sin embargo, hay otras cosas como las que hablábamos anteriormente que no requieren de dinero, de la inversión de dinero. Lo que requieren es de la capacidad de decisión que tome el paciente y de un empoderamiento en cuanto a querer hacer un cambio dentro de su propio cuerpo y dentro de su grupo familiar. Porque el problema de la fibromialgia no solo le afecta a esa persona, afecta a todo el grupo familiar con el que esa persona convive cuando está integrado dentro de una familia. Entonces, el momento en que esa persona haga su cambio propio, como en esto de estilo de vida, en fin, que esto vendrá de la mano de la asociación, en algunos casos, dependiendo de cada paciente, probablemente del soporte del psicólogo, del psiquiatra, de su médico de cabecera, de saber que está entendido, de que se ha tocado todos los puntos, todas las aristas de las situaciones que pueden estar afectando su condición de morbilidad. Entonces, sí, esto es lo que nosotros más bien invitamos a realizar, o sea, a mirar que no solo es cuestión de dinero el tratamiento. El tratamiento va a depender también de cuál va a ser mi compromiso con este cambio. Y tenemos una pregunta para el doctor. Dice, ¿la fibromialgia es frecuente en pacientes con lupus? Y si es el caso, ¿qué órganos se verían afectados? La fibromialgia, como habíamos hablado en un principio, es una condición en la cual el dolor es la característica principal, pero a diferencia de otras enfermedades, como la artritis, por ejemplo, no hay un proceso real de alteraciones inflamatorias en las articulaciones. El lupus es una enfermedad que abarca diferentes órganos y dentro de ello, pues, el dolor puede ser parte de cuadros como artritis que están presentes en ese tipo de condiciones. El lupus en sí no está considerado una enfermedad netamente genética, entra igual dentro del grupo de enfermedades que denominamos enfermedades complejas, donde pueden haber genes de susceptibilidad, pero el factor ambiental sí que juega un papel fundamental, como bien lo estamos hablando aquí, y la prevención siempre es la mejor manera de tratar una condición. El lograr estos cambios en los hábitos es algo bastante duro porque constantemente estamos bombardeados y los sistemas van cambiando. Anteriormente en el Ecuador, por ejemplo, no existían todos estos centros de comida rápida que tenemos a día de hoy. Las mismas cuestiones en la niñez, no habían estas papillas de que vas a la tienda y las compras, sino que las personas tenían que preparar el alimento, la colación de los hijos en la casa y les enviaban a las escuelas. Los cambios que se han suscitado a nivel social nos llevan también a un sistema acelerado de vida que tenemos, lo cual lleva a cambiar estos hábitos, a saltarse comidas, a no comer adecuadamente, a comer algo que esté al alcance, algo rápido porque inmediatamente ya me tengo que mover. Y aquí viene también la cuestión de, cuando hablamos de fibromialgia, de qué pasa en los sectores urbanos y qué pasa en los sectores rurales. Sabemos que en los sectores urbanos es mucho más la incidencia de este tipo de condiciones frente a los sectores rurales. Ahí me gustaría hablar contigo respecto a esto, si has tenido esta diferencia de pacientes de la parte urbana y rural. Como yo te manifestaba, dentro de los mitos se consideraba que, claro, que esta era una enfermedad solamente de clases sociales altas, ¿no? Porque por la condición, por la posibilidad de acceso que tenía una mujer una mujer que trabaja y que tiene la posibilidad de contar con alguien que le ayude en el servicio de la casa y otra persona que le cuida a los niños, en fin. Pero yo tuve la oportunidad de trabajar en el Oriente durante algunos años y sí ha habido casos también ahí de fibromialgia. Bueno, también es por la cuestión de acceso, ¿no? Porque
Una cosa es la accesibilidad que nosotros tenemos a poder realizar estudios en la zona rural y otra cosa es la accesibilidad de poder realizar estudios acá en la zona urbana. Por ejemplo, yo actualmente estoy bendecida porque tengo la posibilidad de realizar los estudios que necesito y si no los busco de alguna manera para poder tener en el paciente y poder llegar al diagnóstico adecuado. En algunas ocasiones cuando eso no se puede hacer, lo que optamos también es por poder realizar varios tests. Son larguísimos, a veces las consultas duran 1 hora y media, a veces duran 2 horas, a veces toca mandar los tests a domicilio para que el paciente lo llene y de esa manera nosotros poder hacer screenings, pero esa es una buena forma con la que nos podemos ayudar. Pero no podríamos decir que solamente la fibromialgia pertenece solamente a las zonas urbanas. También está presente en las zonas rurales, pero sí hay que tomar en consideración que tal vez como las condiciones de adversidad son más intensas, son más fuertes en las zonas rurales, eso en cierta manera favorece a que el grupo social que vive en esas zonas tenga como más fortaleza o haya tenido que ponerle más fortaleza desde su crecimiento para poder ayudarse y afrontar el dolor. Sin embargo, sí también existen estos problemas también, ¿no? A nivel de la zona rural. Justamente, y el acceso en salud es un elemento importante a la hora de llegar al diagnóstico, no solo de la fibromialgia, sino de muchas enfermedades. Nuestro sistema, pues, tiene sus falencias y sabemos, pues, que hay muchas especialidades y subespecialidades y herramientas justamente por llegar al diagnóstico que están centralizadas, ¿no? Y hay pacientes pues de otras zonas que no pueden acceder a ello. ¿Cuáles serían los mecanismos que piensas tú que deberíamos tener desde la parte de salud para poder mejorar esto en cuanto a la promoción para la sociedad con estos temas como la fibromialgia o el resto de enfermedades? ¿Cuál sería nuestra postura o qué deberíamos hacer aparte de todas las herramientas de políticas públicas que se tienen? ¿Podríamos hacer algo más? ¿No podríamos hacer algo más? Bueno, yo amo la medicina. Me encanta ser médico y amo poder ayudar a mis pacientes hasta todo lo que yo más pueda hacer. No importa, a veces he ido en ocasiones hasta he ido en contra de las actividades dentro de mi hogar, pero yo amo ser médico. Y yo sí considero que lo que uno puede hacer es desde el ámbito donde uno está. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, yo creo que un llamamiento a los que trabajamos en las zonas particulares es poder establecer convenios con los centros públicos en los que uno pueda brindar un servicio a un precio el más módico posible, de tal manera que nosotros podamos dar acceso a los pacientes. Yo creo que esa podría ser una opción dentro de nuestro campo, que tal vez en algunos casos lo hagamos o no lo hagamos, pero tal vez deberíamos establecer como una red ya. Por ejemplo, en el campo de la epigenética, que yo creo he leído bastante de eso porque está bastante imbrincada con la medicina funcional y me parece tanta utilidad el saber, por ejemplo, que antes se pensaba que si uno tenía genes estaba como ya marcado para toda la vida, que eso iba a suceder en su vida, y eso hoy se sabe que no es así, que uno mediante la intervención de la alimentación, de la suplementación adecuada, puede cambiar la situación o la evolución de una persona. Yo creo que los estudios epigenéticos hoy se podrían poner como más al alcance de las personas y podrían facilitar muchos diagnósticos. En cuanto, por ejemplo, uno de los estudios que yo estoy haciendo actualmente es el determinar metales tóxicos, por ejemplo, en el cuerpo, con un espectrofotómetro. Este aparato lo que hace es identificar cuáles son las sustancias tóxicas en el cuerpo. Uno puede dar accesibilidad a otras personas que lo hemos hecho. Por ejemplo, tengo un grupo de pacientes que viven en los bancos. Y ellos están expuestos, por ejemplo, a aguas que están contaminadas. Y he tenido ya hasta aquí, me han venido 3 personas. Las unas que venían intoxicadas con aluminio. Y tenían debilidad. Y claro, ahí habían sido diagnosticadas en el centro de salud. Usted tiene fibromialgia, porque lo que tiene es dolor y tiene debilidad. Y es una persona del campo que dejó de trabajar y de hacer sus actividades.
pero realmente no era eso. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba esa persona? Lo que necesitaba esa persona no eran analgésicos, porque los analgésicos no le iban a ayudar a eliminar el aluminio de su cuerpo. Lo que le iban a hacer es calmarle solamente el dolor, pero la debilidad iba a seguir. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba esa persona hacer? Limpiar esa cantidad excesiva de aluminio de su cuerpo y buscar qué es lo que otras fuentes de aluminio le estaban intoxicando. Y si esa persona estaba así, obviamente los que estaban a su alrededor iban a estar igual. Entonces yo sí creo que no solo tenemos que esperar aquí a que haya un despertar en los lugares públicos que brindan atención de salud. Yo creo que también desde el punto de vista particular, nosotros también podemos ponernos al servicio de quienes también lo necesitan y de quienes en realidad lo necesitan. Tenemos 2 preguntas, doctor. Sí. La primera es para la doctora. Y dice que obviamente las mujeres usamos maquillaje, si todos los maquillajes son dañinos o si mejor dejamos de utilizarlos. Y la segunda pregunta, entiendo que esta usuaria está diagnosticada con fibromialgia, dice que si los analgésicos comunes no le ayudan, ella toma oxicodona y si el ingerir este medicamento al final puede traer consecuencias para su organismo. Bueno, realmente los maquillajes, La verdad. cuando uno revisa la cantidad de sustancias tóxicas que tienen los maquillajes, uno dice, porque la verdad es que yo lo que he hecho es sentarme con una lupa, porque vienen con letras tan chiquitas que uno no logra identificar qué es lo que contiene. Pero cuando uno se da cuenta que los maquillajes tienen desde plomo, tienen cobre, tienen bromo en su interior, que tienen cadmio, y que tienen plomo sobre todo, en algunos tienen mercurio, entonces uno dice, o sea, caramba, y sobre todo hay pacientes que por ejemplo dicen, no, es que verdad, yo me pongo en la noche la crema y el otro, y estoy amaneciendo hinchada la cara, está hinchada la cara, porque ¿qué le está pasando en la noche? ¿Y qué es lo que suele pasar? Muchos de estos maquillajes también tienen una serie de derivados de los plásticos. Y el momento en que esas sustancias se quedan aquí en nuestro cutis, lo que ocasionan lastimosamente es despiertan nuestro sistema inmunológico y eso lo que hace a la larga es causar procesos inflamatorios. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos usar? Deberíamos nosotros primero conocer nuestro cuerpo, porque habrá personas que tengan fibromialgia y probablemente, no sé, si tengan alergias o si tengan algún trasfondo ahí de tipo de hipersensibilidad. Entonces, habrá que conocerse. Y de acuerdo a eso, uno tendrá que escoger en realidad qué marca o qué sustancia nosotros vamos a utilizar en el rostro. Pero mientras menos cosas nosotros utilicemos, va a ser mejor. Y para eso, pues, sí es importante, lo que sí es entender que no siempre las marcas más baratas vayan a ser las menos tóxicas. Okay. Tampoco es así. Y es fundamental por eso identificar en realidad, a ver, qué es lo que yo quiero para mi cuerpo. Por lo tanto, a ver, si yo estoy utilizando 9 cosas, ¿qué en realidad es lo que necesito? Y es analizarla de manera adecuada para decir, a ver, esto contiene tal sustancia, no me conviene. Y mejor opto por otra. Por ventaja, yo creo que ahora sí hay un despertar social. Porque esto no es nuevo, ya viene desde hace años. Lo que pasa es que estuvo un poco aplacado por la industria. Por la industria que claro, que tiene intereses más bien de tipo comercial. Entonces, pero lo que yo veo ahora es que sí existe un despertar a utilizar más bien sustancias de tipo natural, que también dan un buen resultado en cuanto al cuidado de nuestro cutis, por ejemplo. Por un lado, el utilizar oxicodona, me imagino que además si está recibiendo oxicodona, ese es un analgésico de prescripción restringida. Debe ser porque su médico tuvo que escalar porque los anteriores analgésicos no le funcionaban. Por ventaja, ese es uno de los analgésicos que menos efectos secundarios causan en el resto de los órganos, pero sí genera dependencia. Entonces, claro, al usar oxicodona va a tener que seguir usando la oxicodona y probablemente continuar escalando en cuanto a dosis. Hablando un poco ahí de la terapia, ya no es algo a esto del manejo del dolor. Viene el uso actual del cannabis medicinal. ¿Cómo les va a los pacientes con esto? Y ahí viene el tema también de la ayahuasca, que hay algunos pacientes que no hay evidencia de la ayahuasca, del cannabis sabemos que ya hay algunos estudios, sabemos cómo es su mecanismo. ¿Cómo es el uso de este tipo de terapias alternativas, si lo podemos llamar así,
en la fibromialgia? Bueno, definitivamente, si un paciente está con dolor, lo importante es calmar el dolor hasta que vaya realizando todos los procesos de cambio que vienen a su alrededor. Es como, ayer estaba con una paciente que está con cuadro de depresión. Si ella tiene depresión y tiene ansiedad y por eso no duerme, y si no duerme y no duerme y no duerme, en ocasiones hay que realizar y tomar mano de todo lo que necesitemos hasta que el paciente entre y se encarrile nuevamente, y de ahí poder ir quitando las sustancias que no le conviene y optar por otras que realmente sean mejor toleradas, que tengan menos efectos secundarios en su cuerpo y que tal vez nos den beneficios dobles. En relación a eso, por ejemplo, el uso de cannabis, sí, yo considero que sí es una buena alternativa, porque utiliza vías que sí están imbrincadas dentro del control del dolor. En cuanto a fibromialgia, yo no lo he usado. Yo definitivamente en cuanto a fibromialgia no lo he usado, pero sí lo he usado en pacientes con dolor generado, por ejemplo, en cuanto a pacientes que se encuentran en estado terminal, que tienen tumores ya avanzados y que requieren del uso de este tipo de analgésico. O pacientes, por ejemplo, que están ya cerca de operarse una cadera, cerca de hacerse un cambio de una prótesis y que que no les conviene el uso de AINES, que no les conviene el otro tipo de analgésicos. Y el cannabis es una buena opción. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no solamente alivia el dolor, sino que también les ayuda a dormir mejor, a calmar un poco el estado de ansiedad, y yo considero que sí son una buena opción. Cuando hablamos de este tipo de medicina alternativa, siempre es para aplacar síntomas, ¿no? Pero lo fundamental es ir más atrás, no quedarnos ahí y hacer justamente como este reseteo, ¿no? De todos los hábitos que yo he estado teniendo o de todas estas cuestiones a las que yo me he expuesto que me he llevado a tener un ABC de enfermedades. Dentro de ello, actualmente está muy estigmatizado la exposición al sol, y hablábamos al inicio de los niveles de vitamina D. Supimos que fue un factor contraproducente cuando hubo la pandemia. Muchas personas tenían niveles insuficientes o muy bajos de vitamina D, y viene esta cuestión justamente de el uso de protectores solares con la cantidad de químicos que ello conlleva. Y actualmente hablamos de exposiciones crónicas porque justamente desde la niñez empezamos con el uso de este tipo de sustancias hasta la etapa adulta. El sol es un aliado y actualmente pues no estamos exponiéndonos a ello. Puede ser por el uso de los bloqueadores solares, pero también por la cuestión del trabajo. Pasamos la mayoría del tiempo en las oficinas, en los trabajos, y para cuando salimos o ya está de noche o tenemos media hora de sol, o si es el invierno pues no cogemos nada de sol. ¿Cuán importante es la exposición? ¿Hay horarios o no hay horarios que tengamos que tener en cuenta para poder aprovecharlo? Ya que sabemos que es la única vitamina que podemos metabolizar los seres humanos, que es la vitamina D. El resto pues todo va por el tema nutricional. Ok, Boris, tú que tocaste el tema de la pandemia, lo que a mí me motivó a buscar un conocimiento distinto al de la medicina convencional y a combinarlo y a integrarlo, precisamente fue la pandemia. Porque en la pandemia yo realmente no me convencía de que los pacientes, las personas, solo lo que tendríamos que hacer es únicamente aislarnos y no podíamos hacer nada porque nuestro sistema inmune sea más capaz de defenderse ante el proceso infeccioso. Entonces eso fue lo que realmente a mí me motivó. Y claro, en ese entonces los internistas eran los que estábamos más jóvenes, fuimos los que tuvimos que afrontar más al grupo de los pacientes. De hecho, éramos los que andábamos por las calles de mañana, tarde y noche cuando las calles estaban abandonadas. Y esto de la vitamina D, realmente dentro de la pandemia hay estudios que demostraron que, por ejemplo, los pacientes con COVID que tenían niveles óptimos de vitamina D, y que no estamos hablando de los niveles óptimos que vienen marcados en el informe de los laboratorios, que es de 30, porque 30 es el valor que se le estableció cuando se hicieron los estudios para establecer salud ósea. Pero hoy se sabe, y eso está demostrado, hay grupos importantes que trabajan en España, en el Brasil, en los Estados Unidos,
en los que han determinado que el nivel óptimo para un sistema inmunológico bien afianzado realmente está entre los 60 y 80. Entonces, esto, ¿qué nos lleva a determinar? Que nosotros necesitamos una buena cantidad de alimentos que nutran a nuestro cuerpo. Necesitamos una buena capacidad de un intestino que sea capaz de absorber de forma adecuada la vitamina D. Necesitamos de un hígado que tenga la capacidad de procesarla, y de un riñón que también va a cumplir un papel importante en la vitamina D, y de una piel que, dependiendo del color de la piel, dependiendo de la edad de nuestra piel, sea capaz también de ayudar a transformar esa vitamina D. Hay que recordar que la exposición solar nos ayuda en mejorar nuestro nivel de vitamina D en apenas un 20%. Por lo tanto, si yo tengo niveles subóptimos, que son de 30 para abajo, o tengo 30, que sería el valor mínimo para tener una salud ósea adecuada, no voy a esperar que solo con exposición solar yo mejore. Ahora, la exposición solar no debe estar dosificada, y lo óptimo no es la exposición solar, porque me han dicho los pacientes, no, es que yo de mañana cuando voy a trabajo, yo recibo el sol a través de la ventana. Sí, pero recibes el sol en el rostro, si es que no estás cubierto por la visera, y en las manos, y nada más. Lo óptimo, mientras mayor superficie corporal yo esté exponiendo al sol, sin ropa, entonces es ahí donde yo voy a recibir el sol. ¿Y cuáles son las horas óptimas? Antes de las 9 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Sí, me han dicho algunos, sí, yo sí me voy a la playa, pero me pongo protector solar de arriba abajo. Entonces, si yo me pongo protector solar, lo que yo estoy generando es una pantalla que refracta la luz solar, por lo tanto no va a penetrar a mi piel. Yo tengo que recibir el sol y no necesito. Y luego hay pacientes que me dicen, no, es que me voy a la playa cada mes y ahí me quedo todo el día. Eso tampoco sirve. El sol es como cuando yo tomo agua, como cuando yo respiro. Necesito recibirlo a diario. Se consideraba que aquí en el Ecuador no existe déficit de vitamina D, porque nosotros tenemos supuestamente sol todo el año, pero realmente eso no es así. Está demostrado. Hay un doctor reumatólogo que realizó un estudio hace unos 10 años atrás, y está demostrado que el déficit de vitamina D en el Ecuador es bien alto, casi llega como un 80%, con valores, ¿no? Medido completamente. Y en las zonas de la sierra, en las zonas indígenas de la sierra, es mucho más alto todavía la incidencia. Entonces, todas esas consideraciones hay que tomar en cuenta, porque no solamente es sí, porque yo me expongo al sol. Yo he tenido pacientes que han venido de la playa, que vienen exponiéndose al sol durante una semana y tienen valores bajitos, 20, 22, cuando se los mide en sangre. Y entonces, eso que nos lleva a nosotros a pensar que no es solamente la exposición solar, y eso ya está, como les digo, determinado. Pero definitivamente, recibir una dosis de sol diaria es importante. Ahora, eso habrá que tomar, hay que tomar también en cuenta que la medicina cada vez estamos tratando de enfocarnos al caso personalizado, porque no va a ser lo mismo una persona que tenga una piel blanca o que ya haya tenido un antecedente de una lesión tumoral o de una lesión premaligna en su piel. Probablemente en ese caso nosotros no le mandemos a exponer esa zona de su piel, o en general no le mandemos a exponerse al sol, porque en el caso de ella habrá que medir cuál va a ser el riesgo y el beneficio. Y probablemente lo que esa persona necesita es suplementación. ¿Qué otras vitaminas pueden tomar? ¿Son recomendables? ¿Hasta cuánto tiempo? ¿Un año? ¿2 meses? No sé. Bueno, desde el enfoque de la medicina funcional, la fibromialgia tiene un origen importante, considero que en 2 puntos fundamentales. El uno es el nivel de hidratación de nuestro cuerpo, porque nosotros somos esencialmente agua, y debajo nosotros y dentro de nuestro cuerpo nosotros tenemos la fascia, que es una estructura que va desde la parte del vértex de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. Y mucha gente vive con dolor de cabeza, le duele el cuello, le duele los hombros, le duele todo, y resulta que cuando nosotros investigamos y le preguntamos al paciente, ¿sí usted cuánto de líquidos toma al día? No, yo sí toman el desayuno. ¿Y qué toma? Café. ¿Y sabe usted que el café la deshidrata? ¿Sabe que por cada taza de café usted tiene que tomar 3 tazas de agua para ayudarle a su riñón a que otra vez vuelva a fluir? Entonces, la hidratación es importante. Entonces, primero empezamos con la hidratación, porque me dicen, sí, ¿qué vitaminas tomamos? Bueno, sí, luego pasamos a las vitaminas. Pero primerito, hidrátese.
necesita tomar líquidos, necesita usted activar, porque hay una cosa importante, antes se pensaba que la fascia solo era un tejido de sostén, y la fascia no solamente es un tejido de sostén, a través de la fascia se transmiten una serie de sustancias dentro de nuestro cuerpo que nos ayudan a nosotros a los procesos de reparación. Por lo tanto, si una persona no se hidrata de forma adecuada y tiene una fascia, la fascia es esa estructura, para que nos entiendan todos, que está cubriendo, cuando nosotros compramos un pedazo de carne, es la telita blanca que le va por encima. Y si esa telita blanca está tiesa, si nosotros sacamos el pedazo de la carne que estaba en el congelador y esa carne está dura y yo intento cortar esa carne, lo que voy a hacer es frizar la carne y se daña nuestro pedazo de carne. Lo mismo va a pasar en nuestro cuerpo. Si yo no me hidrato de forma adecuada, si yo no me muevo, entonces voy a generar precisamente esa condición de quietud en mi cuerpo, unos músculos rígidos y unos músculos secos. Entonces, primerito, hidratación. Segundo, como el problema fundamental está también a nivel de la mitocondria, y la mitocondria son nuestras centrales de energía, en la mitocondria se producen 3 procesos fundamentales, y cada uno de estas fases de la mitocondria tiene una serie de vitaminas que actúan, de vitaminas y de minerales que tienen que estar en una condición bastante estable. Pero yo de esos, fundamentalmente, yo consideraría 3 sustancias importantes. La una, que son los niveles de coenzima Q10, que esos aquí no los podemos medir. En los Estados Unidos sí se pueden medir también en Europa, pero aquí no los podemos medir. Pero la coenzima Q10 es una de las sustancias importantes que ayudan a que nuestra mitocondria esté vivaz y esté despierta. Pero también necesitamos niveles adecuados de magnesio, también necesitamos niveles adecuados de calcio y niveles adecuados de hierro. Y no me estoy refiriendo a los niveles en sangre, porque muchas personas dicen, no, pero es que si yo me mido el hierro en la sangre, de pronto está bien. O hay personas, lo que estamos hablando es esto es a nivel intracelular, o sea, dentro de la célula, estas mitocondrias necesitan estar vivas, necesitan tener energía. Entonces, este tipo de vitaminas, dentro de esas también influye el nivel de la vitamina D. Entonces, no es que solamente vamos a decir, no, la receta es tome magnesio, tome coenzima Q10 y tome vitamina D. Probablemente no. Probablemente lo que esté faltando es hidratación a ese paciente. O tal vez lo que le está faltando es moverse. O que lo que le está faltando es ayudarse a limpiar una serie de pensamientos negativos que están dentro de su cuerpo. O sea, es una evaluación completa, es una evaluación integral la que necesita. Justamente es una evaluación completa, y algo importante que dijiste ahorita es la medicina personalizada. En genética actualmente tenemos herramientas para poder medir muchos de estos polimorfismos con el riesgo de susceptibilidad. Tenemos en la práctica privada pues algunos estudios de polimorfismos genéticos que nos permiten ya saber de antemano si una persona va a tener mayor o menor riesgo. Y esto entra dentro de la medicina personalizada. Anteriormente esto era un sueño, ¿no? Y la mayoría de los tratamientos, incluso a día de hoy, que se dan de manera general. Se va probando en los estudios, se coge un grupo poblacional y ahí no se tenía en cuenta esta variabilidad, tanto de las variaciones mitocondriales, las enzimas hepáticas que metabolizan estos, no solo los medicamentos, sino todas las sustancias químicas que atraviesan y que son metabolizadas a este nivel. Y esto nos da un plus, porque poder tratar a una persona es eso, es tratar a una persona, no es tratar a una enfermedad. Y en genética pues esto nos da un adicional, que es poder predecir de antemano y saber cuál va a tener mayor riesgo, a quién le tengo que dar qué tratamiento, qué comida le hace mejor, qué vitamina le hace mejor y cuál no, porque no se trata justamente como tú dices. Hay personas que se toman y se compran todo el suplemento, dice deme una de la A a la Z, y se la toma constantemente, y no es así, no va por ahí, va justamente en la individualización de las personas y en el enfoque personalizado, que es esto ya no es medicina de futuro, esto es la medicina de ahora. Acá en el Ecuador está todavía poco explorado esto, pero a nivel mundial estamos hablando de este tipo de terapias, de abordajes y de enfoques dentro del tema de salud. Doctora, muchas gracias. Palabras para el público para ir finalizando. Y también que nos diga dónde la pueden encontrar. Y dónde la pueden encontrar y su número de preguntando contacto. montón. Bueno, yo les agradezco más bien por la oportunidad que me dan de
de llegar pues al público que ustedes acertadamente vienen dirigiendo, y yo espero pues me pongo a las órdenes para poder brindar atención al público. Mi consultorio está ubicado en el edificio de Clínicas Pichincha, en la Torre C, en el primer piso. Ante cualquier duda pues estamos aquí a las órdenes, y recuerden que lo fundamental en la medicina es primero estar dispuestos en un día a día a conocernos, primeramente, a conocernos y a buscar alternativas que resulten lo menos ofensivas para nuestro cuerpo. En la mayoría de los pacientes siempre buscan 2, 3, 4 opiniones. Yo les digo a los pacientes, me parece a mí perfecto que lo hagan, porque sí, tal vez a través de distintas modalidades de conocimiento, uno tiene que tomar una decisión. Pero una vez que uno ya se enfoca, yo creo que lo adecuado es tomar un camino. Porque si yo voy de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro, a veces, en ocasiones, no logro salir, no logro avanzar. Nuestro objetivo, yo creo que ahora es buscar la mejor atención para los pacientes, y en la medida de lo posible, pues para eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a todas las personas que se conectaron del otro lado de la pantalla. Les esperamos la próxima semana con un nuevo tema de salud. Quien les habla, el doctor Boris Abrigo, médico genetista. Y eso sería todo. Muy gentil.